Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a acudir a una localidad llamada Gomel. Así es, Gomel, también Homel y también Omille, como se llamó en Yiddish. Ya sabes que estos sitios que recorremos en nuestra geografía fueron cambiando de países y de nomenclaturas en función de eso, de manera que hay nombres que están en ruso, en polaco, en Yiddish, por supuesto, y en este caso eso ocurre con Gomel. Actualmente pertenece a Bielorrusia. Pero cuando los judíos probablemente comenzaron a vivir allí en 1540, a mitad del siglo XVI, la localidad pertenecía a Lituania. Durante el levantamiento cosaco de 1648 fueron asesinados allí unos 2000 judíos por negarse a convertirse al cristianismo ortodoxo. Pero cuando la zona volvió a estar bajo gobierno polaco, recordemos que el levantamiento fue precisamente en contra de las autoridades polacas, en 1665 la comunidad judía se recuperó y muchos de los que se habían convertido por la fuerza retornaron al judaísmo. En la mitad del siglo XIX vivían en Gomel unos 2.300 judíos, a los que hay que sumar 1.500 nativos de la cercana Belitsa, que a todos los efectos pertenecían a la comunidad desde el punto de vista religioso y cultural. La ciudad llegó a tener 30 sinagogas, incluida la gran sinagoga construida precisamente a mediados del siglo XIX. Algunos judíos ricos de allí comerciaban con productos forestales o eran contratistas del gobierno, pero también había miles de familias pobres que vivían en el Roth, un valle que fue descrito por Joseph Chaim Brenner en una de sus novelas, aunque Brenner no había nacido en Gomel. Hacia finales del siglo XIX cobró mucha fuerza en la ciudad el movimiento Bund y también creció mucho el sionismo. Los seguidores sionistas de Gomel estuvieron entre los primeros pioneros de esa zona que emigraron a Palestina y participaron en la construcción de la ciudad de Hadera. En 1903 se desató un pogromo en Gomel y en respuesta nació un grupo de autodefensa bajo el mando de Yehezkel Henkin. Según relata la enciclopedia judía, el inicio de este pogromo fue un incidente entre un vigilante que quiso comprarle a una mujer judía un barril de arenques que costaba 6 rublos, pero él solo estaba dispuesto a pagar 1 rublo y 50 cópex. Eso provocó una pelea entre los vendedores judíos y cristianos, los cristianos porque acudieron en ayuda del vigilante, y uno de ellos resultó herido y murió ese mismo día. Al día siguiente continuaban los disturbios y cuando se calmó la situación fue prácticamente porque la ciudad estaba bajo la ley marcial. Mientras tanto, agitadores antisemitas, probablemente a las órdenes de las autoridades, exhortaron a vengar a sus hermanos y sobre todo a su hermano muerto. De modo que el lunes siguiente, alrededor de 100 empleados de ferrocarril comenzaron a saquear las casas judías del barrio más humilde. Algunos judíos se armaron para defenderse, pero los soldados les impidieron llegar hasta donde se producía el saqueo, golpeándolos y arrestándolos. Según un informe fiable, los soldados y la policía observaban indiferentes mientras la turba cometía todo tipo de desmanes, cuyo resultado fue 25 judíos asesinados, 100 gravemente heridos y unos 200 heridos leves. 370 casas judías y 200 tiendas saqueadas y destruidas. Junto a los muertos fueron enterrados en el cementerio judío los rollos de la Torá que rompieron los vándalos que destruyeron a la vez la sinagoga.
36 miembros del grupo de autodefensa judía fueron procesados, acusados ellos de cometer pogromos contra la población rusa, lo cual verdaderamente es insólito. También se procesó a los cristianos. Al final, 12 cristianos y 18 judíos fueron sentenciados a 1 año de cárcel. Durante la Primera Guerra Mundial, Gomel fue lugar de refugio para miles de personas y varias yeshivot de Polonia y Lituania se trasladaron a la localidad. Tras la Revolución de Octubre de 1917, las escuelas judías fueron clausuradas y las sinagogas transformadas en clubes, cines, en general en lugares de recreo. Por oponerse a esta política, se encarceló al rabino local. Los judíos pasaron a trabajar entonces en las industrias y en la artesanía soviética, incluso los de mayor formación trabajaron como ingenieros o gerentes, es decir, tenían responsabilidades. En la década de 1920 había 6 escuelas, 2 jardines de infancia en lengua yiddish y una universidad donde se formaban maestros, que se trasladó a Smolensk en el año 1929. Un año después, aproximadamente 400 familias judías se dedicaban a las labores de la tierra en 8 koljoses, en granjas colectivas soviéticas que había en los alrededores. En 1939 había cerca de 41.000 judíos en Gomel, que representaban el 29% del total de la población. Al comienzo de la guerra germano-soviética, muchos huyeron hacia el interior de la Unión Soviética. Pero finalmente, como todos sabemos, los alemanes prevalecieron y llegaron a Gomel en agosto de 1941 y de inmediato confinaron a los judíos en 4 guetos, porque la población era realmente numerosa. Establecieron también 3 campos de trabajo forzados que albergaron a 1.500 judíos. Ese mismo año fueron asesinados 2.300. En diciembre ya eran 4.000 a las mujeres y niños en vehículos con gas procedente de tubos de escape, y a lo largo de los meses siguientes los nazis acabaron con la vida de los judíos restantes. Hoy en las afueras de la ciudad hay un monumento dedicado a las víctimas de los nazis, pero no hay referencias a que eran judías. Tras la contienda, los judíos regresaron a Gomel, pero ninguna de las instituciones comunitarias había sobrevivido. Solicitaron a las autoridades soviéticas que se les devolviera el edificio de la sinagoga, pero su petición fue rechazada. Los judíos religiosos recaudaron suficiente dinero en 1947 para disponer de una casa privada que sería utilizada como sinagoga, pero las autoridades confiscaron el lugar y nuevamente se prohibió el culto. Incluso en el año 1963, cuando un grupo celebraba un oficio religioso privado en una casa particular, irrumpió la milicia, dispersó a la gente y destrozó los rollos de la Torá, así como otros elementos religiosos que había ahí. Igualmente, el número de habitantes judíos de Gomel fue creciendo, sin embargo, después empezó a sufrir la suerte inversa. En 1959 eran unos 25.000, 20 años después había 1.500 personas más, pero en 1989 eran solamente 22.000. Y hacia el año 2000 la mayoría abandonó la ciudad para emigrar a Israel, Estados Unidos, Alemania y otros países. Según un censo bielorruso, a finales de siglo, en 1999 solamente quedaban en Gomel unos 4.000 judíos. Hay un dato que interesa destacar, que es que Gomel está muy cerca de Chernóbil, la ciudad que fue afectada por el desastre nuclear de 1986. Y eso también probablemente influyó en el abandono tanto de la población judía como la no judía que residía ahí. Sin embargo, la vida judía religiosa de Gomel volvió a recuperarse a finales de la década de 1980, impulsada por el movimiento Chabad Lubavitch. Y desde 2006 hay allí una sinagoga, Beit Yaakov, que celebra servicios y organiza diversos programas culturales para la comunidad, formativos.
Y pasamos ahora, Jorge, como hacemos siempre, a hablar de los nativos destacados que nacieron en Gómel. No solemos encontrar en nuestro recorrido por la geografía del Yiddish muchos deportistas, generalmente encontramos intelectuales. Pero entre otros destacados personajes nativos de Gómel, podemos citar a uno y bastante singular. Se trata de Yuri Foreman, conocido como el rabino boxeador. Yuri, que emigró a Israel con su familia a los 9 años, fue el primer israelí en obtener el título de campeón internacional en su categoría, que ostentó en el periodo 2009-2010. En Israel ganó 3 campeonatos nacionales, pero como allí no había muchas oportunidades para su especialidad deportiva, se trasladó a Estados Unidos, donde se celebraron la mayoría de sus combates. A la vez que entrenaba, estudiaba en una yeshiva, en una escuela de estudios religiosos superiores, y fue ordenado rabino en el año 2014. De ahí el apodo, el bien puesto apodo, el rabino boxeador o el boxeador rabino, como se quiera. Y bien, pasamos ya al arte. En Gómel nació una de las más famosas estrellas de la música y el teatro yiddish, Aarón Lebedev. Ya en su infancia cantaba en el coro de un cantor litúrgico de su ciudad, pero llegaría a ser un cantante y actor teatral conocido en todo el mundo judío. Después de debutar con una compañía profesional siendo muy joven, realizó giras por toda Rusia, actuó en Varsovia y en Lodz, e incluso al estallar la Primera Guerra Mundial fue enviado a entretener a las tropas rusas en Manchuria. Cumplió su servicio militar cantando en los clubes de oficiales. Siguió actuando en diversos países, muchas veces junto a su esposa, y en 1920 lo contrató la famosa compañía estadounidense del Boris Tomaszewski's National Theatre. Y su éxito fue tal que supuso su consagración definitiva como estrella del teatro yiddish en América. Además de sus actuaciones, fue autor de varios exitosos musicales de su época y vivió en Estados Unidos hasta su muerte, que ocurrió en 1960. Continuando dentro del campo de la creación, aunque en este caso de las letras, tenemos a la familia Zeitlin. Comenzamos por el padre, Hillel Zeitlin, escritor en yiddish y hebreo, así como también editor del periódico en yiddish Moment. Aunque era de una familia jasídica, al morir su padre cuando contaba 15 años decidió dedicarse a enseñar hebreo, abandonó sus estudios en la yeshiva y comenzó a leer obras de la Haskalah o la Ilustración judía. De modo que cuestionó sus convicciones religiosas y finalmente se decidió por la cultura secular. Zeitlin perteneció al llamado movimiento territorialista, que impulsaba la propuesta de Uganda como patria para el pueblo judío. Después de los gravísimos pogromos de Kishinev y de su propia ciudad, que hemos descrito, Gómel, escribió profusamente defendiendo esta causa. Tras la Primera Guerra Mundial, Zeitlin regresó poco a poco a la vida religiosa ortodoxa, y cuando los nazis comenzaron a aniquilar a los judíos polacos en 1942, tenía 71 años y había sido trasladado al gueto de Varsovia, donde fue asesinado envuelto en su talit, en su manto de oración y con las tefilín, las filacterias puestas. Su hijo mayor, Aarón Zeitlin, no nació en Gómel, pero sí que se formó allí. Su vocación literaria se manifestó ya en su temprana juventud, escribió prosa y poesía en yiddish y en hebreo, además de ensayos y artículos, y en la década de 1930 fue presidente del Yiddish Pen Club de Polonia. En 1939, el dramaturgo Morris Schwartz lo invitó a Nueva York para trabajar en una pieza teatral y allí se quedó a vivir hasta su muerte, motivo por el cual no corrió la misma suerte que el resto de la familia. Perteneció al círculo de los grandes literatos de aquella época en Estados Unidos, entre ellos Isaac Bashevis Singer. Aarón Zeitlin, es autor de la famosa y popular canción en yiddish Dona Dona, cuya música compuso Sholom Secunda. Su hermano, el Jonen o el Hanan Zeitlin, estudió medicina en Varsovia, pero no acabó sus estudios.
Fue un importante activista cultural, además de un poeta exquisito y un lúcido periodista y ensayista. Coeditor y colaborador principal del periódico Unser Express, Nuestro Expreso, también colaboró con otras publicaciones en yiddish de su tiempo. En 1931 se publicó en Varsovia Abigele Lieder, un librito de poemas, y en 1937 apareció su libro de memorias en 2 volúmenes, In a Literary Stub, en un hogar literario que se considera modélico en este género. El segundo de los volúmenes desapareció, fue destruido, no se sabe dónde está, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis invadieron Polonia, el Jonen se marchó al Lvov, a Lemberg, que por entonces pertenecía a la Unión Soviética. Pero cuando el ejército alemán ocupó esa ciudad, regresó a Varsovia. También fue confinado en el gueto de Varsovia como su padre, donde prosiguió con sus actividades culturales. Murió allí por enfermedad en el año 1942 a los 40 años. Uh-huh. Ya ves que Gomel fue una ciudad importante, Jorge, con numerosa población judía. Numerosa población judía que nosotros volveremos a encontrar dentro de 2 semanas aquí en la Geografía del Yiddish. Nuevamente contigo, Barda Fishbein, muchas gracias. Hasta entonces, Jorge.